El guardián 1. La búsqueda. Cuenta la tradición que, enterrados en alguna parte del convento de Lules, hay una gran cantidad de elementos de culto y objetos de gran valor que los jesuitas en su rápida partida no pudieron llevar con ellos. De acuerdo a la leyenda, lo depositaron todo muy bien catalogado en un sótano, cuya entrada cubrieron de tierra y piedras apisonadas, colocando encima los mismos baldosones que formaban el piso de la iglesia. Luego habían corrido un altar encima, de modo que la entrada quedó en el mayor secreto. Nadie la conocía y era vox populi que los jesuitas regresarían triunfantes en búsqueda de lo que habían tenido que dejar. Cuando los dominicos se hicieron cargo del lugar, no le dieron importancia a las leyendas y al final todo se olvidó. Pero un empleado del archivo de la diócesis, Marcelo Zurita, hurgando viejos papeles, encontró un documento en el que enumeraba una gran cantidad de elementos que los jesuitas no habían llevado consigo, ya que no figuraban en ningún inventario, de lo que dedujo que todavía estarían en el viejo convento abandonado. En alguna parte, entonces la leyenda no era tal. Había algo de verosimilitud en ella. Había ya realizado múltiples visitas a las ruinas, estudiando los puntos que él mismo anotara en un croquis y que involucraba la sacristía, la celda del director, las torres de los campanarios. Incluso había pensado en el aljibe. Todas sus deducciones resultaron equivocadas. Las múltiples excavaciones que había emprendido por su propia cuenta habían terminado en un fracaso. Inclusive tuvo en cuenta la otra leyenda, la del túnel. Decía la gente que los jesuitas habían hecho construir un túnel que llegaba hasta la ciudad. Él no creía que fuera tan largo, aunque había quien afirmaba que en la actual iglesia San Francisco, que perteneció a la Compañía de Jesús, había hace muchos años en el fondo del parque una especie de cripta que se mantuvo siempre cerrada con una vieja puerta de hierro. Nadie podría entrar allí, porque ya se había hecho tradicional también el temor a los derrumbes. En una oportunidad, mientras cavaba en el campanario, se presentó un linchera que al verlo dio un grito y huyó. Marcelo corrió tras él hasta darle alcance. El hombre gritaba desaforadamente y Marcelo tuvo que emplear toda su persuasión para calmarlo. Y entonces le relató. El linchera solía dormir en el campanario porque era el único lugar que mantenía techo. Ya se había acostumbrado a las lechuzas que por la noche usaban el lugar como puesto de vigía y como estercolero. Pero una noche de truenos y relámpagos había escuchado ruidos en la capilla y se asomó para ver qué pasaba. Lo que vio lo dejó espantado y no lo podía contar, pero eran los misioneros que cantaban, rezaban y lloraban al mismo tiempo. Desde entonces nunca fue al convento de noche. A él le parecía que alguien dentro que estaba continuamente vigilando sus pasos. Incluso en alguna oportunidad llegó a ver su sombra, pero nunca escuchó su voz ni vio su rostro. Cuando lo vio a Marcelo pensó que era eso que lo vigilaba. Por eso huyó. A Marcelo le causó gracia el temor del hombre. ¿Acaso tengo cara de fantasma?, preguntó divertido. El linchera lo observó detenidamente y luego le dijo: No, pero si volviste es por algo. Venía al convento porque aquí nadie me molestaba. La gente tiene miedo de venir aquí. ¿Por qué tú no tienes miedo? Marcelo se encogió de hombros sin darle importancia. La gente dice que aquí espantan, por eso nadie me molestaba. En algunas noches de muchos relámpagos y truenos yo me paraba en la puerta y la gente pensaba que era un aparecido. Pero lo que decía la gente me intrigaba. Ellos afirmaban
afirmaban que me veían vestido como los monjes de antes. Yo siempre tuve barba, pero mi ropa no se parece nada a una sotana. Yo me reía de ellos. Últimamente me miraban también con temor. Salía a pedir limosna por los alrededores y se escondían. Algunos me daban un poco de comida o alguna ropa usada para que me fuera rápidamente, y yo gozaba con todo esto. Incluso llegaron a decir que yo soy la reencarnación de un lego que aquí hacía las veces de guardián, que me cambiaba la voz y que hablo como un cura. Debe ser porque rengué un poco del pie izquierdo. A mí me servía todo esto porque nadie me molestaba y vivía tranquilo, hasta esa noche que te comenté. Vengo de vez en cuando porque el lugar me gusta y me siento tranquilo aquí. Antes venían otros amigos a pasar la noche conmigo, pero después salieron a decir que acá espantaban y no volvieron más. A mí nunca me espantaron, solo esa noche y nada más. Marcelo contemplaba intrigado al linchera de facciones angulosas. Había comenzado a hablar y no cejaba. Tenía su voz una tonalidad profunda y monótona, como si estuviera recitando algo que se hubiera aprendido de memoria. Cuando lo dejó marchar, el individuo del norte, como si conociera de memoria el camino, y ya no lo vio más. Por un tiempo sintió la crepitación de las hojas de las cañas al ser aplastadas, y después nada. Marcelo volvió la cinta del grabador que había prendido sin que el linchera se percatara y escuchó detenidamente la grabación. De los dichos del individuo se desprendía que efectivamente algunas noches sucedía algo raro en el convento. Podrían ser ceremonias secretas de alguna de esas sectas exotéricas que aparecen de vez en cuando. Podría tratarse de reuniones de elementos del mal vivir o también de guerrilleros o subversivos. Podría, en fin, tratarse de fantasmas. Y entonces tomó la decisión. Pasaría una noche en el convento. A él no lo asustaban ni las reuniones secretas, ni los decires de la gente, ni siquiera los fantasmas. Además estaba convencido de que allí donde había fantasmas se ocultaba algún secreto. Conocía los viejos cuentos de las luces que aparecen de noche en algunos lugares y que solo son la expresión de un tesoro oculto, porque el metal, sobre todo si es de valor y es viejo, por algún extraño fenómeno físico, resplandece algunas noches y la gente le da diferentes interpretaciones. La llaman la luz mala o le dan forma de personas o de animales. Esperaría entonces una noche oscura en que la atmósfera estuviera cargada de electricidad, porque es cuando tiene lugar el fenómeno y se quedaría a dormir en el convento. Quizás allí estuviera la clave. La anhelada ocasión no se hizo esperar. El día había sido sofocante y a la tarde grandes cúmulos avanzaban relampagueando y resonando desde detrás de la quebrada. Al ponerse el sol, las nubes cubrían casi totalmente el cielo y una verdadera sinfonía de resplandores iluminaba de a rato las montañas lejanas. Estaba el relámpago de luz vivísima, precursor del profundo trueno. Estaba el otro que iluminaba con luz tenue y desparramaba el horizonte recordando la silueta de las sierras. Otro que nacía en el borde mismo de las nubes acumuladas y plateándolo intensamente, y un cuadro que llenaba de fosforescencia la atmósfera. Marcelo llegó en su motoneta y se introdujo prestamente debajo de la torre del campanario y se arrebujó en su bolsa de dormir, resuelto a mantenerse vigilante. Había decidido apagar la radio debido a las constantes descargas. En cambio, puso a funcionar el grabador para escuchar nuevamente las declaraciones de Linchera. Después agregó algunos comentarios acerca de lo que estaba haciendo y de lo que pensaba realizar. Una fosforescencia extraña flotaba en el ambiente dando a la vieja construcción un aspecto fantasmagórico. No había viento. De vez en cuando un relámpago iluminaba las viejas construcciones.
El aire se había tornado opresivo. En algún momento de la noche, Marcelo, ya casi vencido por la modorra, sintió un fuerte ruido diferente y abrió prestamente los ojos. El convento se encontraba tenuamente iluminado por una luz suave y un murmullo de voces apagadas emergía desde la capilla como de una profundidad incierta y dolorosa. Marcelo se levantó lentamente tocado por la emoción y se dirigió a la capilla, cuya puerta estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver el recinto iluminado por gran cantidad de cirios. Un grupo de misioneros estaba tendido boca abajo ante el altar mayor y elevaba una oración triste y monótona que él conocía y entendía, pero que nunca quiso rezar porque sus ideas eran totalmente diferentes. A él nunca le había gustado la resignación. Por eso estaba allí, parado, escuchando impávido el ruego doloroso. Como precaución había puesto en funcionamiento el grabador. Los misioneros pedían algo imposible y ellos lo sabían. Al final del ruego, silenciosos, resignados y compungidos, se levantaron lentamente e iniciaron una marcha en fila india hacia atrás del altar mayor. En el momento de rodear el ara por delante, uno de los misioneros levantó la cabeza hacia él. Debajo de la capucha solo había una calavera, y Marcelo se sintió una conmoción interior que hizo vibrar su espíritu con una intensidad desconocida, pero que dominó prestamente. Los misioneros desaparecieron detrás del altar y luego se escucharon pasos como si descendieran por escalera. Después fue el silencio y todo se esfumó. Marcelo corrió al lugar donde los misioneros habían desaparecido y clavó un cuchillo en el sitio preciso. Estaba seguro que esa era la entrada que buscaba afanosamente. Al otro día se levantó temprano y fue a examinar el lugar entre los escombros. Una gran cantidad de fragmentos y barro lo cubría, y allí estaba el cuchillo. Lo extrajo y comenzó a cavar febrilmente haciendo a un lado el cúmulo de escoria y piedra que tapizaba el piso. Era ya el mediodía cuando hizo el primer descubrimiento que lo llenó de alegría. Removiendo un montón de cascajos, había llegado hasta el piso original formado por grandes baldosones cosidos y abrillantados. Con gran dificultad consiguió levantar dos de ellos. Por debajo de más o menos medio metro de profundidad, encontró un borde circular de ladrillos y un poco más profundamente había un primer escalón también de ladrillos. Su alegría no tenía límites. Inmediatamente puso en marcha el grabador y comenzó a narrar pormenorizadamente su hallazgo sin dejar de trabajar. El sol ya estaba en el alto del cielo cuando sintió las campanadas anunciando el Ángelus. Al principio pensó en ponerse de pie, como lo había hecho siempre, pero luego recordó que allí no había campanas. Levantó entonces lentamente la vista porque también recordó la última vez que había desobedecido la orden. Parado delante de él en actitud hietárica había un sacerdote de elevada estatura y manos sarmentosas y deformadas. Tenía el rostro terriblemente contraído y en sus ojos hundidos en cuencas demasiado profundas para ser humanas y que parecían mirarlos desde el fondo de una maldición bíblica. Creyó reconocer un reflejo conocido. Marcelo se irguió con una mueca de espanto en su rostro, pero en ese momento se terminaban las campanadas del Ángelus y el sacerdote se esfumó como si se hubiera deshecho en el aire de que estaba constituido. Marcelo tuvo miedo, tapó rápidamente el pozo y huyó despavorido. Sin embargo, estaba seguro de haber dado con el lugar adecuado. Pasaron varios días
antes de que Marcelo se animara a continuar con sus excavaciones. Durante ellos tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que estaba haciendo y siempre llegaba a la misma conclusión. Le había sido encomendada la misión de rescatar el tesoro perdido de los jesuitas. A veces tuvo ganas de relatar sus experiencias a un sobrino, muy dado a las aventuras, pero a la larga prefirió continuar solo. Y así un día, ya repuesto de sus aprensiones, regresó al convento. Llegó por la mañana temprano en su motoneta que dejó bajo las palmeras a la entrada y se dirigió rápidamente a la capilla. Algunos trabajadores que andaban aporcando los surcos vieron la motoneta por la mañana al dirigirse a sus tareas y la vieron en el mismo sitio al ponerse el sol cuando se retiraban de su labor diaria y se lo comunicaron al capataz. El capataz, hombre de andar permanentemente a caballo, escuchó la novedad y decidió dar una mirada. Al llegar al convento vio el vehículo en el lugar que le habían relatado los trabajadores. Bajó del caballo y, picado por la curiosidad, penetró en las ruinas. Todo era silencio. Llamó en voz alta: ¿Hay alguien adentro? Solo el silencio le contestó. Más intrigado aún, se dirigió a la capilla. Tirado boca arriba sobre un montón de escombros recién removidos estaba Marcelo. El capataz corrió en su auxilio. Marcelo tenía los ojos desorbitados y fijos en la lejanía. No respondió a los estímulos de ninguna clase que ensayó el capataz, que lo cargó sobre sus espaldas y lo llevó hasta el caballo. Llevó también consigo el radiograbador que estaba parado ya con las pilas gastadas. Marcelo no volvió más a buscar tesoros ni a su trabajo. Recluido en un manicomio, pasó el resto de sus días en el más absoluto silencio. Todas las mañanas muy temprano se levantaba y se dirigía a la pequeña capilla del loquero, donde, arrodillado en actitud hietárica, se pasaba las horas moviendo los labios como si rezara viejas oraciones escondidas en algún pliegue de su atormentada conciencia. Una mañana lo encontraron muerto en la misma actitud y posición que había adoptado desde su ingreso al establecimiento.